El poder del sexo en tu inconsciente, Carl Jung y la psicología del deseo. Hay algo que la mayoría de las personas no se atreve a mirar de frente. Algo que corre por nuestras venas, se manifiesta en nuestros sueños, nos impulsa a amar y también a destruir. Es una energía poderosa, instintiva y a menudo incomprendida, el deseo sexual. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el sexo no es solo un acto físico ni una simple necesidad biológica? ¿Y si te revelara que detrás de cada deseo, de cada atracción y de cada impulso íntimo hay un símbolo, una historia, una sombra que quiere hablarte desde lo más profundo de tu ser? Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, lo entendió como pocos. Para él, la sexualidad no podía reducirse a lo biológico. Era un lenguaje del alma, una manifestación del inconsciente que revelaba nuestros arquetipos, nuestras heridas no resueltas, nuestras proyecciones más intensas. Donde Freud veía pulsiones, Jung veía símbolos. Donde otros veían vergüenza, él veía claves ocultas para la transformación del ser. Este video es una exploración valiente. Vamos a descender juntos al territorio donde el deseo y el alma se cruzan. Donde el cuerpo siente, pero es el inconsciente quien habla. Porque allí, en lo más íntimo, no solo está tu sexualidad. Está tu fuerza de vida, tu sombra, tu poder creativo, tu herida más antigua, y también tu camino hacia la sanación y la totalidad. A lo largo de este viaje vas a descubrir cómo la energía sexual afecta tu psique más de lo que imaginas, cómo se proyecta en tus relaciones, cómo se disfraza de amor o se esconde detrás del rechazo, y sobre todo, cómo puede ser utilizada no solo para el placer, sino para el despertar. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas te atraen de forma irracional, por qué hay encuentros íntimos que te marcan para siempre, o por qué el sexo puede abrir heridas que creías cerradas, aquí vas a encontrar respuestas. No simples respuestas racionales, sino revelaciones profundas que solo emergen cuando te atreves a mirar tu deseo con los ojos del alma. Quédate hasta el final, porque este no será un video más sobre psicología. Será un espejo donde vas a verte con una verdad que quizás siempre intuiste, pero nunca te atreviste a nombrar. Aquí el sexo no se trivializa, se honra, se comprende y se transforma. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de entender el deseo, tu historia íntima y tu relación contigo mismo. El deseo como energía vital, Jung y la libido más allá del sexo. Para entender el verdadero poder del sexo en el inconsciente, es necesario empezar por redefinir lo que creemos que es el deseo. En el pensamiento moderno, el deseo sexual suele entenderse como una necesidad biológica, una pulsión corporal que busca satisfacción. Pero para Carl Gustav Jung, el deseo era mucho más que eso. Era una manifestación de la energía vital que atraviesa toda la psique humana. Lo que él llamaba libido no se limitaba al impulso sexual, sino que representaba una fuerza creativa, transformadora, que podía expresarse en múltiples formas, en la pasión artística, en la búsqueda espiritual, en la ambición personal, y por supuesto, en el erotismo. Jung se apartó de la visión freudiana que reducía la libido a una energía exclusivamente sexual. Para él, esta fuerza era la corriente subterránea que movía la totalidad del alma humana. Cada impulso, cada atracción, cada fantasía, era en realidad una expresión simbólica de una necesidad más profunda, la de completar el proceso de individuación, de hacernos uno con nosotros mismos. Y el deseo sexual, lejos de ser un obstáculo, podía ser un portal hacia ese proceso. En este sentido, el deseo no debía reprimirse ni demonizarse, sino observarse con respeto y profundidad. ¿Qué es lo que deseas, verdaderamente? ¿Qué imagen o símbolo se esconde detrás de la figura que te atrae? ¿Qué parte de ti se proyecta en esa persona que despierta tu cuerpo? Para Jung, la libido era lenguaje, y el cuerpo hablaba en símbolos. Cuando una persona siente un deseo intenso por otra, no solo se activa una respuesta hormonal. Se despierta una parte del inconsciente que busca manifestarse a través de ese otro. Muchas veces, esa atracción no tiene que ver con el otro en sí, sino con lo que representa en nuestra psique, la imagen del padre no reconocido, la madre idealizada, la sombra reprimida, el arquetipo de lo prohibido. Por eso, hay deseos que nos conmueven hasta la médula sin razón aparente. Porque no son racionales. Son arquetípicos. Aquí entra en juego un concepto fundamental en la psicología junguiana, la proyección. Cuando no somos conscientes de ciertos aspectos de nosotros mismos, los proyectamos en los demás. Y uno de los terrenos donde más se manifiesta esta dinámica es en el terreno sexual. El deseo no solo apunta al cuerpo del otro, sino a la imagen inconsciente que ese cuerpo activa en nuestra alma. Así,
Muchas veces nos sentimos atraídos por personas que simbolizan algo que nos falta, algo que tememos, o algo que deseamos integrar. El deseo sexual puede ser una vía hacia la autocomprensión profunda si se observa con los ojos correctos. No como una debilidad, sino como un reflejo. No como una tentación, sino como una pista. Porque cada deseo habla de una parte de ti que pide ser reconocida, amada, liberada. Jung también observó que cuando la libido se reprime, no desaparece. Se transforma. Y muchas veces lo hace en formas destructivas: ansiedad, depresión, obsesiones, somatizaciones, sueños perturbadores. El cuerpo no olvida lo que el alma intenta callar. Por eso, entender y canalizar esa energía es vital. Cuando el deseo no se escucha, grita desde las sombras. Pero aquí hay algo esencial: la energía del deseo no tiene por qué traducirse necesariamente en acción sexual. Una persona puede vivir en abstinencia y sin embargo estar profundamente conectada con su deseo. Porque la libido no es solo para el encuentro con otro, sino también para el encuentro con uno mismo. En la visión junguiana, el deseo es energía que puede sublimarse, elevarse, convertirse en arte, espiritualidad, obra, belleza. Esta capacidad de transmutación no niega la sexualidad, sino que la honra, la expande, la convierte en puente hacia otras dimensiones del ser. El problema aparece cuando el deseo se vive con culpa o con miedo. Cuando nos han enseñado que el sexo es sucio, que el cuerpo es un enemigo, que el deseo debe controlarse sin comprenderse. Entonces esa energía vital se atora, se enreda, y comienza a operar desde el inconsciente de formas que nos sabotean. Relaciones tóxicas, infidelidades compulsivas, adicciones sexuales, impotencias emocionales. Muchas de estas experiencias tienen su raíz en una mala relación con el deseo. No porque el deseo esté mal, sino porque no se le ha dado su verdadero lugar. El deseo sexual, cuando es comprendido, se convierte en guía. Puede mostrarte tus heridas, tus vacíos, tus anhelos más profundos. Y también puede mostrarte tu capacidad de amar, de conectar, de sentirte vivo. Pero para eso es necesario dejar de verlo como algo meramente físico. Es necesario elevar la mirada. Comprender que en cada deseo hay una pregunta: ¿quién eres tú, realmente, cuando deseas? Jung observó que muchas personas entraban en crisis no por exceso de deseo, sino por desconexión con su energía vital. Personas que se habían vuelto secas, rígidas, hipercontroladas, solitarias, no por falta de moral, sino por haber perdido el contacto con su fuego interior. Ese fuego, esa chispa, esa libido, es la que nos hace humanos, creativos, sensuales, vivos. Negarla es apagar el alma. Integrarla es comenzar a despertar. La educación sexual que hemos recibido muchas veces ha sido puramente biológica, o puramente moral. Nos han enseñado los riesgos, pero no los símbolos. Nos han mostrado los peligros, pero no el poder. Y el inconsciente no responde a dogmas ni estadísticas. El inconsciente responde a imágenes, a símbolos, a energías que piden ser reconocidas y expresadas. Cuando te acercas a tu deseo con respeto, sin juicio, sin culpa, comienzas a descubrir lo que Jung llamó la función trascendente, esa capacidad del alma de integrar los opuestos. Lo instintivo y lo espiritual. Lo corporal y lo sagrado. El deseo y la conciencia. En ese punto, el sexo deja de ser solo un acto, y se convierte en una experiencia de transformación. Porque sí, el sexo puede unir dos cuerpos. Pero el deseo puede unir fragmentos de tu alma. Puede mostrarte la sombra que no quieres ver. Puede conectarte con la divinidad que no sabías que habitaba en ti. Puede darte la fuerza para crear, para amar, para sanar. La libido, entendida junguianamente, es la corriente que impulsa tu vida entera. Es la energía que mueve tu psique. Y aunque muchas veces se manifiesta como atracción sexual, en realidad está diciéndote algo mucho más profundo: que hay algo en ti que quiere vivir más intensamente. Que hay una parte de ti que quiere nacer. Que el deseo que sientes por otro puede ser en realidad el deseo de encontrarte contigo. Así comienza este viaje. Porque el poder del sexo en tu inconsciente no se trata solo de lo que haces con otro cuerpo, sino de lo que descubres cuando te permites mirar dentro del tuyo. La sombra y el deseo prohibido, lo que el inconsciente no se atreve a decir. En el corazón del inconsciente humano hay un rincón oculto, una región silenciada, reprimida, evitada. Jung la llamó la sombra. Y no se refería a algo maligno o demoníaco, sino simplemente a todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Todo lo que negamos, reprimimos o consideramos inaceptable según nuestras creencias, cultura o moral personal.
Pero la sombra no desaparece por no nombrarla. Todo lo contrario, se vuelve más poderosa, más peligrosa y más deseante. El deseo prohibido nace muchas veces desde ese rincón. Aquello que decimos que jamás haríamos, lo que moralmente condenamos, lo que socialmente rechazamos, muchas veces se convierte en obsesión secreta, en fantasía recurrente, en impulso oculto. No porque seamos perversos, sino porque la represión no elimina, solo esconde. Y lo que se esconde, busca una salida. Jung fue muy claro en esto: cuanto más niegas tu sombra, más poder tiene sobre ti. El deseo prohibido, entonces, se convierte en un mensajero incómodo. Una especie de espejo sucio que te obliga a ver que no eres tan puro, tan correcto, tan racional como creías. Que hay en ti una parte salvaje, pulsional, irracional, pero también profundamente humana. La sombra no es solo oscuridad. Es también potencial. Es pasión sin forma, energía sin canal, creatividad bloqueada. Y una de sus vías de expresión más intensas es, sin duda, el deseo sexual. Por eso tantos sueños eróticos surgen con figuras inesperadas: un enemigo, un desconocido, un sacerdote, un familiar, una figura de autoridad. No es que literalmente quieras eso. Es que tu inconsciente utiliza esas imágenes para sacudirte, para decirte que hay una parte de ti que no ha sido reconocida. La atracción por lo prohibido muchas veces no tiene que ver con el objeto del deseo, sino con lo que simboliza. Tal vez no deseas a esa persona en sí, sino la libertad que representa, el poder que proyectas en ella, la seguridad que a ti te falta. Tal vez tu deseo surge en contextos donde se mezcla el riesgo, la transgresión, lo oculto, no por morbo, sino porque tu alma busca romper una cárcel interna. Y aquí es donde el trabajo junguiano se vuelve esencial: mirar ese deseo sin actuarlo compulsivamente, pero tampoco reprimirlo. Observarlo. Preguntarse: ¿qué parte de mí está buscando salir? ¿Qué significa realmente esta fantasía? ¿Qué estoy proyectando en esta atracción que me descoloca? El inconsciente no es literal. Es simbólico. Por eso interpretar el deseo requiere valentía y profundidad. No basta con decir esto está mal o esto está bien. Hay que entender que parte de ti se expresa a través de ese impulso. A veces es una necesidad infantil de afecto que nunca se resolvió. Otras veces, es una furia acumulada que busca validación a través del cuerpo. A veces, es simplemente la sombra mostrando su poder, recordándote que no eres dueño total de ti mismo. La sombra puede enamorarse, puede excitarse, puede sabotear relaciones, puede llevarte a amar lo que en otro momento odiaste. Porque en el terreno del deseo, la lógica no manda. Lo hace el inconsciente. Y cuando no estás en contacto con tu sombra, ella toma las riendas. Por eso, muchas personas se sienten arrastradas por deseos que no entienden. Se ven envueltas en triángulos amorosos, en relaciones tóxicas, en vínculos que las destruyen emocionalmente. Y no pueden soltar. Porque hay algo más profundo que solo atracción física. Hay un campo psíquico donde se juegan historias inconclusas, heridas no sanadas, proyecciones infantiles. Allí es donde vive la sombra. Jung afirmaba que una persona no se vuelve completa por ser perfecta, sino por integrar su sombra. Y eso incluye integrar el deseo. No para actuar todo lo que se siente, sino para comprenderlo, canalizarlo, sanarlo. Porque lo prohibido solo tiene poder cuando se mantiene en lo oscuro. Cuando se lo ilumina, se transforma. Hay deseos que son gritos del alma. Otros son heridas disfrazadas. Algunos son compensaciones. Y muchos son oportunidades de transformación. Pero para saber cuál es cuál, necesitas coraje. El coraje de mirar dentro. El coraje de no juzgarte. El coraje de nombrar lo que callas. La represión sexual ha creado generaciones enteras de personas desconectadas de sí mismas. Personas que no saben por qué sienten culpa al desear, miedo al placer, vergüenza al gozar. Personas que han asociado el sexo con pecado, con dolor, con manipulación. Y esa huella queda en el cuerpo, en el corazón, en la psique. Pero el deseo, en su esencia, no es malo. Es neutro. Es energía. Es impulso vital. Solo se vuelve destructivo cuando no se comprende. Cuando se niega, se disfraza o se actúa desde la inconsciencia. Jung invitaba a trabajar con la sombra no para volverse perfectos, sino para volverse reales, humanos, auténticos. Y en ese trabajo, el deseo prohibido puede ser una de las claves más reveladoras. Porque lo que más te incomoda, suele ser lo que más necesitas integrar. Tal vez esa atracción que te da miedo no es un error.
Tal vez es una oportunidad. Tal vez ese deseo que escondes dice algo esencial de ti. Tal vez no es la persona lo que buscas, sino lo que simboliza. Y si logras verlo, sin actuarlo desde el impulso, puedes transformar una fantasía destructiva en un acto de conciencia. La sombra no es un enemigo. Es un aspecto tuyo esperando ser mirado. Y cuando lo haces, el deseo cambia. Ya no es obsesión, ya no es necesidad, ya no es culpa. Es expresión. Es guía. Es poder. Así que pregúntate, ¿qué deseo te da miedo confesar? ¿Qué parte de ti se activa cuando sientes atracción por lo prohibido? ¿Qué historia de tu alma quiere completarse a través de ese impulso? No es fácil mirar ahí, pero es ahí donde está la clave. Porque el deseo que callas, te gobierna. Y el deseo que comprendes, te libera. Sueños sexuales y arquetipos, el lenguaje simbólico del deseo no expresado. Cuando cierras los ojos por la noche y te sumerges en el mundo de los sueños, una parte de ti se libera. El control consciente se disuelve, las reglas sociales se desvanecen, y el inconsciente comienza a hablar con su lenguaje favorito, los símbolos. Y uno de los símbolos más potentes y frecuentes en los sueños es el sexo. Los sueños sexuales, lejos de ser simples expresiones de deseo reprimido, son para Carl Jung una manifestación profunda del alma. No representan únicamente una necesidad biológica no satisfecha, sino un mensaje cifrado que busca mostrarnos lo que nuestra conciencia no logra ver. En el sueño, el deseo se convierte en símbolo. La figura sexual que aparece no es solo un cuerpo, sino un reflejo de algo mucho más amplio, un arquetipo. Los arquetipos, según Jung, son estructuras universales que viven en el inconsciente colectivo. No son recuerdos personales, sino patrones profundos que todos compartimos. La madre, el padre, el amante, el sabio, la sombra, el niño, el héroe. Estos arquetipos se activan en nuestros sueños para revelarnos aspectos esenciales de nuestra psique. Y cuando aparecen en forma de deseo sexual, lo hacen para mostrarnos una necesidad de integración. Imagina que sueñas con una persona por la que no sientes deseo en la vida consciente. Tal vez es un colega, un extraño, alguien del pasado, incluso una figura impensable. Lo importante no es el quién, sino el que representa. ¿Qué cualidades tiene esa persona en el sueño? ¿Es dominante, tierna, salvaje, misteriosa? ¿Qué emociones despierta en ti? Esa figura onírica encarna un aspecto tuyo que está buscando salir a la luz. El acto sexual, en este caso, es la representación simbólica del intento del alma por integrar esa parte negada, ignorada o reprimida. Un hombre que sueña tener sexo con una mujer dominante, por ejemplo, podría estar en contacto con el arquetipo de su ánima, su parte femenina interior que pide ser escuchada. Ese sueño no habla solo de una fantasía, sino de la necesidad de abrazar su sensibilidad, su intuición, su capacidad de recibir y conectar desde lo emocional. Por el contrario, una mujer que sueña con una figura masculina fuerte y protectora puede estar recibiendo un mensaje de su ánimos, su energía masculina interna, su impulso de acción, decisión y autonomía. El acto sexual en los sueños, entonces, no siempre habla de una necesidad física. Habla de unión, de integración psíquica, de completar lo que está fragmentado. El sueño sexual es, en muchos casos, el símbolo perfecto de la necesidad del alma de reconciliarse consigo misma. No busca gratificación, sino totalidad. Sin embargo, muchas personas despiertan de estos sueños sintiéndose confundidas, avergonzadas o incluso perturbadas. Especialmente cuando los protagonistas son figuras prohibidas, familiares, figuras religiosas, figuras del mismo sexo en personas heterosexuales, o incluso personas que se rechazan en la vida consciente. Pero Jung insistía, el sueño no es literal. No hay que interpretarlo desde la moral, sino desde el símbolo. Preguntarse, ¿qué parte de mí representa esta figura? ¿Qué cualidad tiene que yo no estoy reconociendo? Hay sueños que revelan deseos profundos. Otros revelan carencias. Algunos muestran lo que el alma quiere experimentar, y otros lo que necesita comprender. Por ejemplo, soñar con una relación sexual apasionada con un desconocido podría simbolizar la necesidad de aventura, libertad o pasión en tu vida cotidiana. Soñar con un encuentro sexual torpe o incómodo podría reflejar conflictos internos respecto a tu cuerpo, tu autoestima o tu capacidad de entrega emocional. También están los sueños repetitivos. Aquellos en los que una y otra vez aparece el mismo escenario, la misma persona, el mismo acto. Eso no ocurre por azar. El inconsciente repite lo que no ha sido comprendido. Si sueñas frecuentemente con un antiguo amante, no necesariamente quiere decir que debas volver a él,
sino que hay algo no resuelto, un aprendizaje que quedó inconcluso, una parte de ti que se quedó atrapada en ese vínculo, una emoción que aún necesita expresión. Jung también observó que los sueños sexuales muchas veces anticipan procesos de transformación. Antes de un cambio importante en la vida, es común soñar con encuentros íntimos simbólicos. El deseo, en este caso, no es hacia una persona, sino hacia una nueva versión de ti. Estás a punto de nacer en otro nivel, y tu alma te lo anuncia con imágenes intensas, íntimas, impactantes. Los sueños son escenarios donde el inconsciente puede expresarse sin censura. Y el deseo es uno de sus lenguajes más eficaces, porque involucra al cuerpo, al corazón y al alma al mismo tiempo. Cuando sueñas con sexo, no estás simplemente deseando. Estás recibiendo una visión, una clave, una invitación. Es fundamental, por tanto, no rechazar estos sueños, ni tomarlos de forma literal, ni interpretarlos desde la culpa. Es necesario observarlos con curiosidad, con humildad, con honestidad. Tomar nota de los detalles, el lugar, la atmósfera, las emociones, las dinámicas. Todo eso tiene sentido para el alma. Y todo eso puede ayudarte a comprenderte mejor. En la terapia junguiana, los sueños sexuales se exploran con profundidad y sin juicio. No se trata de escandalizarse ni de justificar conductas, sino de entender qué historia te está contando tu inconsciente. ¿Qué quiere que veas? ¿Qué parte de ti está llamando a la puerta? En muchos casos, los sueños sexuales también muestran heridas. Personas que fueron reprimidas, abusadas, traicionadas o castigadas por su sexualidad pueden revivir esas heridas en los sueños, no para atormentarse, sino para procesar lo que quedó bloqueado. En estos casos, el deseo aparece mezclado con angustia, miedo o confusión. Y allí el alma está pidiendo ayuda. Está pidiendo reparación. La interpretación junguiana de los sueños sexuales, por tanto, no busca escarbar en lo morboso, sino en lo significativo. Porque en ese símbolo que el inconsciente eligió hay un mensaje. Y a veces, entender ese mensaje puede cambiar toda tu vida. Puede ayudarte a soltar un vínculo que ya no necesitas. Puede mostrarte lo que de verdad estás buscando en el amor. Puede revelar una fuerza interna que ni siquiera sabías que poseías. Cada sueño es único. Cada símbolo es personal. Pero la constante es esta: cuando el sexo aparece en tus sueños, no lo ignores. No lo juzgues. Escúchalo. Hay algo en ti que quiere hablarte. Y lo está haciendo de la forma más íntima posible. Porque en ese instante onírico donde dos cuerpos se funden, puede que no estés viendo un deseo físico, sino el deseo de tu alma por volverse entera. El sexo como ritual de transformación, un camino espiritual inconsciente. Hay experiencias humanas que nos traspasan, que no se entienden, se sienten, que no pueden explicarse con palabras porque suceden en una dimensión más profunda. El sexo, cuando se vive con presencia total, es una de esas experiencias. Y aunque la cultura moderna lo ha reducido a un acto físico, a una descarga o a una validación emocional, lo cierto es que desde la mirada profunda de Carl Jung, la sexualidad encierra un potencial de transformación espiritual que pocas veces se explora conscientemente. Para Jung, el alma humana está en constante proceso de individuación, es decir, de evolución hacia la totalidad. Y ese camino hacia la integración del ser puede atravesar los territorios más densos, oscuros o contradictorios de nuestra naturaleza. El sexo no escapa a ese trayecto. De hecho, muchas veces es uno de sus umbrales más potentes. En el encuentro sexual, se abre un espacio donde el ego se diluye, donde el tiempo desaparece, donde las máscaras se caen, donde el cuerpo habla un idioma más antiguo que la razón. Cuando dos personas se entregan de verdad, no solo a nivel físico, sino emocional, energético y espiritual, sucede algo que no puede forzarse ni imitarse: una fusión. Una disolución momentánea del yo que permite tocar algo más grande, más sagrado, más esencial. Por eso, el sexo vivido desde la conciencia puede convertirse en un ritual. Un acto de transformación profunda donde el cuerpo es el altar, el deseo es la llama, y la entrega es la llave. Y no es necesario que exista una liturgia externa. El ritual no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. Está en la intención, en la apertura, en la conexión con lo invisible. Este tipo de experiencia no es común. No porque no esté al alcance de todos, sino porque requiere una serie de condiciones internas que rara vez se cultivan: presencia, confianza, vulnerabilidad, silencio interior, integración emocional. Requiere también haber hecho las paces con el cuerpo, con la sombra, con las heridas sexuales del pasado. Requiere haber dejado atrás el sexo como escape o como conquista, para abrazarlo como puente.
Carl Jung no habló explícitamente de rituales sexuales en los términos que hoy podríamos considerar tántricos o chamánicos, pero sí reconoció la dimensión simbólica y transformadora de todo acto humano que involucra al inconsciente. Y el sexo es uno de los más cargados de símbolos. En él se proyectan arquetipos, se activan memorias, se despiertan energías dormidas. Es un campo de revelación. Cuando una persona se entrega al acto sexual con plena conciencia, no solo está explorando el cuerpo del otro, está explorando su propia psique. Cada gesto, cada emoción, cada resistencia que aparece durante el encuentro habla de aspectos internos no resueltos. ¿Qué sucede cuando alguien no puede sostener la mirada del otro durante el acto? ¿O cuando se activa la vergüenza justo antes del placer? ¿Qué sucede cuando se siente vacío después del orgasmo? Cada una de esas respuestas es una puerta hacia el inconsciente. El sexo puede ser evasión, sí, pero también puede ser un espejo brutal. Puede mostrar cuánto te permites recibir, cuánto sabes dar, cuánto confías en el otro, y cuánto te rechazas a ti mismo. Puede revelar tus patrones de control, tu necesidad de validación, tu miedo a ser visto, tu anhelo de ser amado sin condiciones. Puede ser el escenario donde se dramatiza todo tu guión emocional, o el espacio donde ese guión se rompe y nace algo nuevo. Por eso se dice que algunas experiencias sexuales te cambian. No porque haya algo mágico en la otra persona, sino porque esa experiencia te llevó a un límite. Te mostró algo que no sabías que necesitabas ver. Tocó una herida que aún dolía. O liberó una parte de ti que nunca habías expresado. El sexo como ritual no siempre es suave o bello. A veces es catártico. A veces es confrontador. A veces es profundamente liberador. En muchas tradiciones antiguas, el sexo era considerado un acto sagrado. No solo porque daba vida, sino porque conectaba al ser humano con lo divino. En el Tantra, por ejemplo, la unión sexual era una forma de elevar la conciencia. En ciertos ritos chamánicos, el orgasmo era visto como un momento de apertura espiritual. En el gnosticismo, la energía sexual era una chispa divina. Jung, sin necesariamente abrazar estas corrientes, intuía lo mismo, que había una dimensión del alma que se activaba a través del deseo, la unión y la entrega. Pero para que el sexo se convierta en un ritual transformador, hace falta más que técnica o sensibilidad. Hace falta intención. Y, sobre todo, conciencia. La conciencia de que lo que está sucediendo no es solo placer, sino revelación. Que cada caricia puede ser una llave. Que cada respiración compartida puede ser una oración. Que el cuerpo del otro no es un objeto, sino un espejo del alma. Cuando se vive así, el sexo trasciende. Se vuelve oración silenciosa. Se vuelve medicina. Se vuelve integración. No siempre hay palabras para describirlo, pero quienes lo han vivido lo saben, algo se mueve, algo se abre, algo cambia. Y aunque el mundo exterior siga igual, tú ya no eres el mismo. Este tipo de experiencia también deja huellas. No en el cuerpo, sino en la psique. Es como si algo se hubiera alineado internamente. Como si una parte de ti hubiera vuelto a casa. Y, muchas veces, esa experiencia se convierte en un punto de inflexión. Después de un encuentro así, hay decisiones que ya no se pueden postergar. Hay relaciones que ya no se pueden sostener. Hay verdades que ya no se pueden callar. Porque el sexo, cuando toca el alma, despierta lo que estaba dormido. Y ese despertar puede ser hermoso o doloroso. Pero siempre es verdadero. En una sociedad que ha banalizado el sexo hasta volverlo mercancía, hablar del sexo como ritual parece ingenuo, o incluso ridículo. Pero en realidad es todo lo contrario, es revolucionario. Es una forma de recuperar el poder original del cuerpo, de resignificar el deseo, de recordar que somos más que carne, más que historia, más que trauma. Somos energía, somos símbolos, somos alma encarnada. Y el sexo, cuando se vive desde esa perspectiva, se convierte en uno de los caminos más potentes hacia la transformación personal. Jung creía profundamente en el símbolo como herramienta de sanación. Y en el acto sexual, el símbolo se manifiesta sin filtro. Allí están los arquetipos. Allí está la sombra. Allí está el niño interior, el sabio, el guerrero, la madre, el amante. Todos se activan. Todos tienen algo que decir. Por eso, después de un encuentro profundamente íntimo, muchas personas tienen sueños intensos, visiones, claridad mental, incluso experiencias místicas. Porque algo se ha movido a nivel profundo. Porque el ritual ha tocado una capa del alma que no se alcanza desde la razón. El sexo, entonces, no es solo un acto.
Es un proceso, un umbral, una posibilidad. Y aunque no todos los encuentros serán rituales, ni deberían serlo, el simple hecho de saber que lo pueden ser ya transforma tu relación con el deseo. Le devuelve su dignidad, su poder, su alma. Así que la próxima vez que sientas deseo, pregúntate, ¿qué parte de mí quieren hacer? ¿Qué está buscando mi alma a través de este cuerpo? ¿Puedo abrirme, no solo al otro, sino a mí mismo? Porque tal vez el sexo no es solo una búsqueda de placer, sino una búsqueda de ti. Sexo y sombra en las relaciones, lo que atraes es lo que no has integrado. Hay algo misterioso y muchas veces desconcertante en las personas que nos atraen profundamente. No se trata solamente de belleza, de afinidad o de química. Hay encuentros que nos estremecen sin explicación, relaciones que nos consumen sin lógica, conexiones sexuales que parecen haber sido escritas mucho antes de que existiéramos. ¿Por qué algunas personas despiertan en nosotros una intensidad que otras no? ¿Por qué, a pesar de saber que cierta relación no nos conviene, no podemos soltarla? ¿Qué es eso que nos ata, que nos enreda, que nos obsesiona? Carl Jung nos ofrece una respuesta poderosa y transformadora. Lo que te atrae con fuerza incontenible es, muchas veces, una proyección de tu propia sombra. Y mientras no la reconozcas, seguirás buscándola fuera. En esa otra persona. En su cuerpo. En su mirada. En su rechazo. En su deseo. La sombra, como ya sabemos, es todo aquello que no hemos integrado. Todo lo que hemos reprimido, negado o simplemente ignorado de nosotros mismos. No solo contiene aspectos negativos, como el miedo, la ira, el egoísmo, sino también cualidades positivas que hemos bloqueado por vergüenza o condicionamiento social, nuestra sensualidad, nuestra fuerza, nuestra libertad, nuestra autenticidad. Y cuando esa sombra no está integrada, el inconsciente la proyecta en el otro. Y ese otro se convierte en un imán. Por eso, muchas de nuestras atracciones más intensas no tienen que ver con el otro en sí, sino con lo que despierta dentro de nosotros. El otro se vuelve espejo, pero un espejo oscuro. Nos muestra justo lo que no queremos ver, o lo que anhelamos profundamente, pero aún no nos atrevemos a hacer. Imagina a una mujer profundamente atraída por hombres emocionalmente inaccesibles, fríos, dominantes. Tal vez su sombra contiene una herida infantil de abandono. Tal vez hay en ella una necesidad de ser elegida por alguien que nunca está del todo disponible. Esa atracción no es amor, es la repetición de una historia inconclusa. Es una forma inconsciente de intentar resolver una herida no sanada. El deseo se vuelve búsqueda de reparación. Pero como no hay conciencia, la herida se repite, en lugar de sanar. O piensa en un hombre que solo se siente atraído por mujeres caóticas, intensas, inestables. Tal vez ha reprimido su parte emocional, su vulnerabilidad, su conexión con lo femenino interno. Y su inconsciente proyecta ese arquetipo en mujeres que encarnan todo lo que él ha negado en sí mismo. La atracción, entonces, es una llamada del alma, mírate ahí. Pero si no lo entiende, terminará atrapado en relaciones destructivas, sin comprender por qué lo repite. Lo que atraes no es casualidad. Es reflejo. Es símbolo. Es oportunidad. Jung insistía, toda relación significativa es una invitación a la individuación. Es decir, a hacerte más tú. A integrar lo que te falta. A dejar de proyectar en el otro lo que debes asumir en ti. El sexo, en este contexto, se convierte en el escenario donde la sombra se activa con más intensidad. En la intimidad, se cae la máscara. El cuerpo no miente. Las emociones no se pueden controlar del todo. Y muchas veces, lo que aparece en el acto sexual no es solo placer, sino miedo, culpa, control, necesidad de poder, vacío existencial. Lo que parecía deseo, era carencia. Lo que parecía amor, era necesidad. Lo que parecía atracción, era huida de uno mismo. Por eso hay relaciones donde el sexo es maravilloso, pero todo lo demás es un infierno. Porque el inconsciente está operando desde un lugar de compulsión, de herida, de proyección. Y mientras no se haga consciente, la energía sexual no construye, consume. En las relaciones marcadas por la sombra, el sexo puede volverse adictivo. Porque no es solo placer. Es escape. Es desconexión. Es anestesia. O es reafirmación del ego. Me acuesto contigo no para amarte, sino para calmar mi ansiedad. Para no sentirme solo. Para no mirar lo que hay dentro de mí. Y también es importante ver lo inverso, relaciones donde no hay fuego, porque ambos han domesticado tanto su sombra que ya no hay impulso vital.
El deseo se apaga cuando la psique está anestesiada, cuando todo está bajo control, cuando no hay lugar para lo instintivo, para lo emocional, para lo salvaje, porque el deseo también necesita oscuridad, necesita misterio, y si el alma está reprimida, el cuerpo también lo estará. Así, muchas parejas se mantienen unidas en estructuras vacías, con sexo rutinario o inexistente, mientras la sombra grita desde dentro. Y otras parejas viven una conexión sexual intensa, pero no logran construir un vínculo real, porque ambos están atrapados en una danza inconsciente de proyecciones. ¿Cómo salir de ese círculo? Jung lo decía claramente, el primer paso es hacer consciente la sombra, verla, reconocerla, nombrarla, entender que no estás enamorado del otro, sino de lo que proyectas en él, que no necesitas tanto a esa persona, sino que necesitas integrar esa parte de ti que ella activa. El deseo, entonces, se vuelve maestro. Ya no es enemigo. Ya no es trampa. Es guía. Cada atracción intensa te está mostrando algo de ti. Tal vez tu necesidad de libertad. Tal vez tu capacidad de entrega. Tal vez tu fuerza reprimida. O tu ternura bloqueada. El otro te lo muestra, pero no es el destino. Es solo el mensajero. Y cuando lo comprendes, algo cambia. Ya no te dejas arrastrar por el impulso. Puedes observarlo. Puedes sentirlo sin actuarlo compulsivamente. Puedes elegir. Porque ahora sabes que esa energía no es del otro. Es tuya. Y puedes usarla para crecer. Integrar la sombra en las relaciones es un acto de amor profundo. No solo hacia el otro, sino hacia ti. Es dejar de buscar fuera lo que debes despertar dentro. Es dejar de culpar al otro por lo que tú no quieres ver. Es asumir tu deseo como tuyo. Y transformarlo en conciencia. Eso no significa que el deseo desaparezca. Al contrario, se vuelve más auténtico, más libre, más pleno. Ya no nace de la herida, sino de la integridad. Ya no es carencia, es expresión. Ya no es control, es encuentro. Cuando integras tu sombra, puedes amar sin depender. Puedes desear sin perderte. Puedes tener sexo sin anestesiar tu alma. Porque sabes que el otro no es tu salvación, ni tu castigo, ni tu espejo eterno. Es solo otro ser humano con su propia sombra, su propia historia, su propia alma en camino. Y así, el vínculo cambia. Ya no es una danza de proyecciones. Es un espacio de verdad, de mutua transformación, donde el sexo puede ser placer, pero también puede ser oración. En el fondo, lo que más deseamos es ser vistos de verdad. Ser tocados más allá del cuerpo. Ser amados con todo lo que somos, luz y sombra. Y eso solo es posible cuando tú mismo te ves. Cuando tú mismo te abrazas. Cuando reconoces que el fuego que el otro enciende, ya estaba en ti. Entonces el deseo deja de esclavizarte. Y empieza a liberarte. El vínculo sexual que no se rompe, porque algunas conexiones persiguen tu alma. Hay vínculos que no se explican con lógica. Relaciones que terminaron hace años, encuentros que duraron solo unas noches, personas que pasaron brevemente por nuestra vida, y sin embargo, su recuerdo permanece. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas otras historias hayamos vivido después. Algo de esa conexión sigue latiendo. Se manifiesta en pensamientos involuntarios, en sueños recurrentes, en sensaciones corporales, en una nostalgia que no se disuelve. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hace que ciertos encuentros íntimos dejen una huella tan profunda en el alma? La psicología de Jung tiene una respuesta que va más allá de lo evidente. Porque no todas las conexiones sexuales son iguales. Algunas son puramente físicas. Otras, emocionales. Pero hay algunas, las menos frecuentes, pero más poderosas, que activan una dimensión profunda del inconsciente. Allí donde no hay palabras, solo símbolos. Allí donde no existe el tiempo, solo el impacto. Allí donde el alma reconoce algo que la mente no entiende. Cuando dos personas se encuentran sexualmente con una apertura real, cuando hay vulnerabilidad, intensidad, resonancia emocional o energética, puede generarse un vínculo invisible. No es una atadura física, ni un simple apego emocional. Es algo que sucede en los planos más sutiles del ser. Una forma de intercambio psíquico donde no solo se unen los cuerpos, sino también las memorias, las heridas, los arquetipos. En ese tipo de encuentros, el alma se desnuda tanto como el cuerpo. Y eso, aunque la relación no prospere, deja una huella. Porque lo que se activó no fue solamente un deseo, fue una revelación. Para Jung,
el inconsciente colectivo contiene patrones universales. Y a veces, en ciertos encuentros, esos patrones se activan como si algo arquetípico se pusiera en marcha. No te estás encontrando solo con una persona. Te estás encontrando con algo que representa mucho más. Tu sombra, tu ánima o ánimus, tu herida original, tu necesidad de redención o tu deseo más profundo de transformación. Por eso, cuando el vínculo se corta, ya sea por decisión propia, por rechazo, por distancia o por circunstancias externas, no siempre es fácil soltar. Porque no estás soltando solo un cuerpo. Estás soltando una parte de ti que se vio reflejada. Estás soltando una historia que tocó tu alma. Estás soltando un espejo que te mostró cosas que no sabías que existían dentro de ti. Ese es el tipo de relación que persiste. La que no se borra con el tiempo. La que se cuela en tu respiración cuando menos lo esperas. La que te visita en sueños sin permiso. La que parece observarte desde algún rincón interno cada vez que piensas en volver a empezar. Muchas veces no es amor lo que se siente, sino resonancia no resuelta. Una energía que quedó abierta. Una escena sin final. Nos faltó algo que sigue vibrando en la memoria emocional. Y aunque la mente diga ya fue, el cuerpo y el alma aún recuerdan. Hay quienes sienten culpa por esto. Se juzgan por no poder soltar. Piensan que están obsesionados, o débiles, o rotos. Pero no es así. La verdad es que no se trata de una obsesión mental, sino de una impresión profunda en el inconsciente. Y cuanto más se juzga, más se fija. Porque lo reprimido no desaparece, se intensifica. El camino no es negarlo, ni tratar de borrarlo a la fuerza. Es comprender. Es observar qué parte de ti se activó en ese vínculo. ¿Qué te mostró esa persona sobre ti mismo? ¿Qué sentimientos despertó que no había sentido antes? ¿Qué herida tocó? ¿Qué puerta abrió? A veces, ese vínculo fue un espejo de tu herida primaria, abandono, rechazo, humillación. A veces fue la activación de tu sombra sexual, tu deseo por lo prohibido, tu anhelo de libertad, tu necesidad de ser visto. Otras veces fue tu encuentro con el ánima o ánimus, una figura interna que busca completarse a través del otro. Y cuando eso sucede, no se trata de volver a esa persona para resolverlo, sino de mirarlo dentro de ti. El otro fue solo el catalizador. La transformación debe suceder adentro. Pero hay algo más. En algunos casos, el vínculo es más que psicológico. Es energético. Se genera un lazo que permanece vivo en el campo sutil. No se ve, no se toca, pero se siente. Y cuando uno de los dos piensa intensamente en el otro lo percibe. A veces a través de sueños, a veces en estados de ánimo que no se explican, a veces en impulsos repentinos de recordar o buscar. Esto no es magia ni esotérico. Es resonancia. Somos campos de energía interactuando. Y cuando el vínculo fue profundo, esa interacción continúa más allá del contacto físico. Por eso, cortar ese tipo de conexión no es cuestión de voluntad ni de olvido. Es un proceso. Y ese proceso implica asumir que hubo algo sagrado allí. Algo que vino a mostrarte, no a retenerte. Algo que debe ser honrado, no negado. Y desde esa comprensión, el vínculo puede transformarse. Puede soltarse con amor. Puede convertirse en un recuerdo integrador, en lugar de una herida abierta. El problema es que muchas personas no hacen ese trabajo interno. Se quedan atrapadas en la nostalgia, en la idealización, en la espera. O intentan reemplazar a esa persona con otra, sin entender que lo que buscan no es al otro, sino lo que representó. Y así repiten el patrón. Y el lazo no se disuelve, solo se complica. Para sanar un vínculo sexual profundo que no se puede soltar, es necesario recorrer 3 pasos esenciales. Primero, aceptación. Reconocer que esa conexión fue significativa, que dejó huella, y que no eres débil por sentirlo. Segundo, simbolización. Preguntarte qué activó ese vínculo en ti, qué te mostró, qué representa. Y tercero, integración. Trabajar esa parte internamente. Asumir que eso que viste en el otro, es tuyo. Y puedes desarrollarlo sin depender de él o ella. Solo así el lazo se transforma. Porque lo que no se integra, se repite. Y lo que se honra, se libera. También es importante reconocer que no todos los vínculos que dejan huella deben recuperarse. Algunas relaciones vinieron solo a mostrarte algo. A quebrarte un molde. A encenderte. A despertarte. Y ya cumplieron su función. Volver a ellas sería como intentar vivir en una visión. No es real. Es nostalgia disfrazada de destino. Pero el aprendizaje queda.
El alma recuerda. Y si lo tomas con humildad, ese vínculo puede convertirse en uno de los catalizadores más grandes de tu camino. No porque se quede contigo, sino porque te ayudó a encontrarte contigo mismo. Así que no te castigues por seguir recordando. No te juzgues por sentir. Pero tampoco te quedes ahí. Usa esa conexión como puente. Haz las preguntas que no hiciste. Mira lo que no viste. Agradece lo que viviste. Y avanza. Porque tal vez no era esa persona lo que tu alma necesitaba. Tal vez era lo que tú descubriste cuando estuviste con ella. El dolor después del placer, vacío emocional y desconexión tras el sexo. Hay una experiencia que muchas personas atraviesan en silencio. Una sensación que llega justo después del clímax, cuando el cuerpo ha sido saciado pero el alma se queda inquieta. No es tristeza en el sentido estricto, ni tampoco remordimiento. Es algo más sutil, más hondo. Es el vacío. Esa desconexión profunda que se instala cuando lo que parecía unión se revela como un encuentro incompleto. Ese momento en el que, luego del placer, llega una especie de soledad sin nombre. Como si algo hubiera sido tocado, pero no honrado. Como si el cuerpo hubiera estado presente, pero el alma hubiera permanecido ausente. Este fenómeno es mucho más común de lo que se cree, y Jung, aunque no lo nombró con esas palabras, se abordó su esencia desde la comprensión del inconsciente. Porque el dolor después del placer no surge del sexo en sí, sino de cómo se vive, de lo que se pone en juego, de lo que se proyecta, de lo que se busca, sin saberlo, en el otro. El acto sexual es una experiencia intensa, compleja, cargada de símbolos. No solo se trata de contacto físico, sino de un intercambio energético, emocional y a veces espiritual. Y cuando este intercambio no es consciente, cuando se da desde la carencia, desde la compulsión o desde el deseo de llenar vacíos internos, el efecto posterior puede ser devastador. Muchas veces se busca el sexo para calmar ansiedades que no tienen nombre, para silenciar voces internas, para sentirse deseado, validado, amado. Se acude al cuerpo del otro como quien busca un refugio o una anestesia. Pero el cuerpo del otro no puede cargar con lo que no hemos querido ver en nosotros. No puede darnos la plenitud que nos negamos. No puede sostener la herida que no hemos sanado. Así, el placer se convierte en un espejismo. Durante el acto, todo parece calmarse. Hay intensidad, hay presencia, hay descarga. Pero cuando la energía vuelve a su cauce natural, lo que estaba oculto regresa con más fuerza. Y lo que emerge no es solo vacío, sino verdad. La verdad de que no era amor lo que buscábamos. La verdad de que no era deseo lo que sentíamos. La verdad de que, en el fondo, estábamos solos incluso cuando estábamos acompañados. Este dolor después del placer es, muchas veces, una manifestación del yo herido. Del niño interior que no recibió amor incondicional. Del adolescente que aprendió que el sexo era poder, o moneda de afecto. Del adulto que aún no ha integrado su sombra y se sigue buscando a sí mismo en cada encuentro. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino hacia la totalidad. Y uno de los obstáculos en ese camino es la proyección inconsciente sobre el otro, especialmente en el terreno del deseo. Cuando esperamos que el otro nos salve, nos complete o nos devuelva una imagen idealizada de nosotros mismos, el encuentro sexual se convierte en un contrato silencioso de expectativas imposibles. Y cuando esas expectativas no se cumplen, porque no pueden cumplirse, lo que queda es vacío. Un vacío que no es castigo, sino señal. Una llamada de atención del alma. El dolor posterior al sexo no siempre es negativo. Puede ser una brújula. Puede mostrarte que algo en ti necesita ser mirado. Que estás buscando en el placer lo que solo puedes encontrar en la conexión contigo mismo. Que estás dando tu cuerpo esperando recibir alma. Y eso, tarde o temprano, duele. También hay quienes viven el sexo como una forma de autoabandono. Personas que, por complacer al otro, desconectan de sí mismas. Que se entregan físicamente mientras su alma grita que no está lista, que no quiere, que necesita algo más profundo. Pero no lo dicen. Porque tienen miedo de no ser suficientes. Porque han aprendido que su valor está en lo que pueden ofrecer. Porque creen que el deseo del otro es más importante que su propio sentir. Y entonces, después del sexo, se sienten vacías. No por lo que dieron, sino por lo que no se atrevieron a pedir. No por el acto, sino por la desconexión consigo mismas. Ese vacío no es una señal de que el sexo estuvo mal, sino de que no fue auténtico. De que el alma no estuvo invitada. De que hubo entrega, pero no hubo encuentro.
El dolor también puede surgir cuando el sexo se vive como una repetición inconsciente de traumas pasados. Personas que han vivido experiencias de abuso, manipulación o relaciones tóxicas pueden revivir emociones antiguas en el cuerpo sin darse cuenta. Y después del placer aparente, emerge el recuerdo no verbalizado, el eco del pasado, la sensación de haber sido usada o de haber usado al otro como una forma de controlar el miedo. Para sanar ese vacío, el primer paso es la conciencia. Preguntarte desde dónde estás buscando el placer. ¿Qué intención hay detrás de tus encuentros? ¿Qué estás proyectando en el otro? ¿Qué estás ignorando de ti? El segundo paso es la presencia. Aprender a estar en el cuerpo con atención. Sentir cada emoción. Reconocer los límites. Escuchar el silencio interno antes de decir sí. Saber cuándo es deseo real y cuándo es necesidad disfrazada. Y atreverse a no actuar desde la urgencia, sino desde la verdad. Y el tercer paso es la integración. Entender que el placer no es malo. Que el sexo no es el problema. Que el cuerpo no es enemigo. Pero que solo cuando se alinean cuerpo, mente y alma, el acto sexual puede nutrir en lugar de vaciar. Puede sanar en lugar de herir. Puede abrir en lugar de cerrar. Jung no demonizó el deseo. Lo honró. Lo estudió. Lo convirtió en puente hacia el inconsciente. Y entendió que lo que duele, muchas veces, es lo que no ha sido comprendido. Lo que se ha vivido sin conciencia. Lo que se ha entregado sin presencia. Así, el dolor después del placer se vuelve un maestro. No para asustarte, sino para despertarte. Para invitarte a vivir el sexo de otra forma. No como repetición de un patrón, sino como creación consciente. No como respuesta a una carencia, sino como expresión de una plenitud que ya está en ti. Y entonces, el vacío se transforma. Ya no es ausencia. Es espacio. Espacio para conocerte. Para amarte. Para descubrir que no necesitas llenar nada, porque ya eres completo. Y que el otro no viene a completarte, sino a acompañarte. El sexo, cuando nace de la conciencia, no deja vacío. Deja silencio. Deja calma. Deja verdad. Y en esa verdad, el alma puede descansar. Energía sexual y poder interior. Cómo transmutar deseo en fuerza creativa. En el corazón del ser humano habita una energía silenciosa pero poderosa. Una fuerza que, si no se comprende, se vuelve compulsión, ansiedad o dependencia. Pero si se reconoce y se dirige, puede convertirse en una fuente inagotable de creación, propósito y realización. Esa energía es el deseo. Y más concretamente, la energía sexual. Carl Jung no fue ajeno a esta verdad. Aunque su aproximación fue diferente a la de su maestro Freud, Jung entendía que la libido, que para él no era simplemente deseo sexual, sino energía vital, podía ser canalizada hacia formas superiores de expresión. En su visión, la transmutación del deseo era un camino real hacia la individuación, el proceso por el cual el alma humana se convierte en lo que verdaderamente es. ¿Pero qué significa transmutar el deseo? No se trata de reprimirlo, ni de negarlo, ni de moralizarlo. Se trata de transformarlo. De tomar esa misma energía que impulsa el cuerpo a buscar el placer y redirigirla hacia la construcción de algo duradero, significativo y profundo. Porque la energía sexual no solo crea vida biológica, también puede crear vida artística, espiritual, profesional, emocional. Puede dar forma a una obra, a un proyecto, a una nueva versión de ti mismo. Imagina por un momento que esa intensidad que sientes al desear a alguien, esa urgencia que te recorre el cuerpo, esa fuerza que parece tomar el control, pudiera ser dirigida hacia tu arte, tu trabajo, tu cuerpo, tu familia, tu alma. No para negarte el placer, sino para convertirlo en algo más grande. En propósito. En presencia. En poder. En muchas tradiciones espirituales antiguas, esta transmutación era conocida. El Tantra, por ejemplo, no enseña a reprimir el deseo, sino a sostenerlo, a expandirlo, a no descargarlo de inmediato para que esa energía se eleve y despierte otras dimensiones del ser. Los alquimistas hablaban de la transformación del plomo en oro, y Jung entendía que ese simbolismo no era externo, sino interno, convertir la materia bruta del deseo en oro espiritual. Pero para lograr esto hace falta conciencia. Y, sobre todo, hace falta decisión. La mayoría de las personas vive esclava de su impulso. Desean, actúan, se descargan, y vuelven a empezar. Y se preguntan por qué no tienen energía, por qué no logran manifestar sus sueños, porque pierden el entusiasmo. Lo que no saben es que están derrochando su energía vital en pequeñas gratificaciones momentáneas,
en lugar de cultivarla, nutrirla y usarla como combustible para algo más grande. Transmutar el deseo es un acto de poder interior. Es aprender a reconocer cuando el impulso es real y cuando es una huida. Es saber estar con uno mismo en el fuego del deseo sin correr a apagarlo. Es convertir esa tensión en oración, en arte, en acción, en silencio creador. Jung observó en muchos de sus pacientes, las personas más bloqueadas sexualmente no eran necesariamente las que carecían de deseo, sino las que no sabían qué hacer con él. Las que se avergonzaban, las que se desbordaban, las que se sentían dominadas por algo que no entendían. Y muchas veces, cuando lograban redirigir esa energía, cuando encontraban una causa, una pasión, una expresión auténtica, su vida cambiaba. No porque el deseo desapareciera, sino porque dejaba de controlarlos. Este proceso no es teórico. Se vive en el cuerpo. Requiere aprender a respirar con conciencia, a estar presente en las sensaciones, a reconocer el momento en que el impulso aparece y preguntarse, ¿qué quiero hacer con esta energía? ¿Puedo contenerla un poco más? ¿Puedo moverla hacia mi voz, hacia mis manos, hacia mi mente? Transmutar el deseo también implica revisar tus creencias sobre el placer, el cuerpo y el sexo. Si crees que el deseo es malo, lo reprimirás. Si crees que es lo único valioso, lo perseguirás. Pero si entiendes que es una herramienta, poderosa, pero no definitiva, puedes empezar a usarla a tu favor. El deseo mal gestionado crea dependencia. El deseo consciente crea libertad. Piensa en las veces en que más has sentido pasión por algo. Una persona, un proyecto, un sueño. Esa pasión, en el fondo, es deseo. Es energía sexual dirigida hacia un propósito. Es fuego interno que no se consume, sino que alimenta. Y cuando vives así, no necesitas escapar de ti mismo. No necesitas buscar constantemente estímulos externos. Porque estás lleno. Porque estás conectado con tu centro. Jung hablaba del sí mismo como el núcleo de la psique, la totalidad que cada uno está llamado a alcanzar. Transmutar el deseo es, en parte, poner esa energía al servicio del sí mismo. No vivir desde el ego que busca placer inmediato, sino desde el alma que busca realización profunda. Esto no significa no tener sexo. No significa evitar el placer. Significa elegir. Significa saber cuando el deseo viene de una herida y cuando viene del alma. Significa reconocer en ti mismo la capacidad de crear, no solo de consumir. En la práctica, puedes comenzar observando tu impulso sexual sin juicio. Cuando aparezca, no corras a satisfacerlo de inmediato. Siente la energía. Respira con ella. Escríbela. Bailala. Llévala a tu arte, a tu voz, a tu entrenamiento, a tu silencio. Descubrirás que no mueres por no descargar. Que, al contrario, algo se enciende. Algo que estaba dormido. Algo que te conecta con una dimensión más amplia de tu existencia. Muchos de los grandes creadores, líderes, sabios y artistas han vivido periodos intensos de celibato no por rechazo al sexo, sino por comprensión de su poder. Han sabido canalizar esa fuerza hacia sus obras, sus misiones, sus visiones. Y no hay nada místico en ello. Solo hay intención. La energía sexual no es un pecado ni un problema. Es gasolina pura. Y depende de ti si la usas para dar vueltas en círculos, o para avanzar hacia lo que tu alma vino a ser. También es importante aclarar que transmutar no es sinónimo de reprimir. Reprimir daña. Transmutar libera. Reprimir niega la energía. Transmutar la honra y la eleva. Por eso es un camino de madurez interior. De presencia. De honestidad. Y, quizás lo más hermoso, al transmutar el deseo, no solo creces tú, también se transforman tus relaciones. Porque ya no te vinculas desde la carencia, desde la urgencia o desde el vacío. Te vinculas desde la abundancia, desde la plenitud, desde el amor que no necesita, sino que elige. Jung diría que ese es el verdadero encuentro, el de dos seres que se han encontrado primero a sí mismos. Dos personas que no buscan completarse mutuamente, sino que, al compartir su energía, se potencian, se elevan, se multiplican. Y eso, más que sexo, es alquimia. Sexo y destino, como el inconsciente elige por quién enloqueces. Hay personas que aparecen en tu vida y, sin previo aviso, lo cambian todo. No importa qué tan estable esté tu mundo, qué tan racional seas, cuántas reglas te hayas impuesto. Ellas llegan, miran, tocan, y algo en tu interior se quiebra. O se revela. Como si una fuerza mucho más grande que tuviera dispuesto ese encuentro.
como si no lo hubieras elegido, pero tampoco pudieras evitarlo. A veces es un amor fugaz. A veces un romance prohibido. A veces una historia sin final. Pero siempre es lo mismo, intensidad. Una atracción que quema desde adentro. Una sensación de destino. De estar en presencia de alguien que ya conocías. De estar repitiendo algo que ya habías vivido. El cuerpo reacciona, el alma reconoce, y la mente se queda atrás, intentando entender. ¿Qué es eso? ¿Una coincidencia? ¿Una fantasía? ¿O el inconsciente eligiendo por ti? Carl Jung dedicó buena parte de su vida a estudiar los caminos invisibles por los que el alma se manifiesta. Y uno de los fenómenos que más lo fascinó fue la sincronicidad, esos eventos significativos que no pueden explicarse por causa y efecto, pero que tienen un sentido tan preciso que parecen escritos por una inteligencia superior. En las relaciones humanas, y especialmente en las conexiones sexuales intensas, las sincronías abundan. Encuentros casuales, mensajes que llegan en el momento exacto, sueños compartidos, pensamientos que se anticipan, separaciones inevitables, reencuentros improbables. Todo parece guiado por un orden que no controlamos. Y Jung comprendió algo esencial: muchas de las personas por las que enloquecemos no son elegidas por nuestro yo consciente. Son elegidas por el inconsciente. Y más allá aún, por la parte de nuestra alma que sabe lo que necesitamos vivir, aprender, integrar. No lo que queremos. Lo que necesitamos. Así, nos vemos atraídos con fuerza hacia quien encarna un arquetipo. No solo una personalidad, un físico, un rol social, sino un símbolo. Una energía que representa algo pendiente en nuestra evolución. La madre no integrada, el padre no sanado, la sombra reprimida, el amante idealizado, el niño herido, el guerrero olvidado, la bruja interior. Cada persona que nos toca con tal profundidad, lo hace porque activa una parte de nosotros que dormía. Y no siempre es agradable. De hecho, muchas veces es desgarrador. Ese deseo que parece irracional es, en realidad, completamente simbólico. La psique lo elige porque necesita que mires algo, que sientas algo, que te transformes. Pero el problema aparece cuando tomamos esa atracción como un mandato absoluto. Cuando creemos que si deseo a alguien con tanta fuerza, entonces debo estar con él o ella. Y no siempre es así. A veces el deseo es solo un portal, una apertura, una provocación del destino para que despiertes. Jung lo explicaba así: muchas relaciones que parecen inevitables desde la atracción, están al servicio de un propósito mayor. El de revelarte a ti mismo. El de hacerte consciente de tu inconsciente. El de romper una estructura antigua. El de obligarte a mirar una parte de ti que nunca habías visto. Y, por tanto, enloquecer por alguien no siempre es señal de amor verdadero. A veces es el alma empujándote a evolucionar a través del fuego. A veces es la sombra disfrazada de alma gemela. A veces es una deuda del alma, un patrón ancestral, un arquetipo que reclama ser integrado. Esto no significa que toda pasión intensa sea falsa o enfermiza, pero sí significa que no toda pasión intensa es destino romántico. Muchas veces es destino evolutivo. El alma, al igual que el inconsciente, tiene una sola prioridad: tu expansión, tu conciencia, tu plenitud. Y si para lograr eso debes acudirte a través de una conexión sexual explosiva, lo hará. Aunque duela, aunque te confunda, aunque te deje vacío después del éxtasis. Por eso Jung insistía en no tomarse el deseo como única guía. Hay que observarlo, estudiarlo, interrogarlo. Preguntarse: ¿por qué esta persona y no otra? ¿Qué despierta en mí? ¿Qué parte de mi historia personal o familiar se activa en este vínculo? ¿Qué siento después del placer? ¿Qué me falta cuando esta persona no está? Y sobre todo, ¿quién soy yo cuando estoy con esta persona? El inconsciente elige por quién enloqueces porque te conoce mejor que tú mismo. Sabe dónde están tus vacíos, tus heridas, tus deseos ocultos, tus potenciales dormidos. Y muchas veces, el otro aparece no para quedarse, sino para mostrarte. Eso explica por qué hay personas que nos marcan más que otras. Aunque no sean las más buenas, ni las más compatibles, ni siquiera las que nos trataron mejor. Porque no es el ego quien decide. Es el alma. Es el inconsciente profundo. Es el arquetipo que reclama su lugar. Y también explica por qué esas personas suelen llegar en momentos de crisis, de transición, de búsqueda. Cuando estamos frágiles, abiertos, confundidos. Porque es entonces cuando el alma tiene más acceso. Cuando la estructura se quiebra y lo nuevo puede emerger.
Por eso, en lugar de huir del deseo o de correr detrás de él sin reflexión, Jung propone un camino intermedio, el de la conciencia. Vivir el deseo con profundidad. Usar la atracción como espejo. Preguntar al alma qué quiere mostrarme este encuentro. No qué quiero tomar del otro, sino que quiere revelarme de mí. Hay vínculos que están escritos para durar. Otros están escritos para romperte. Pero todos, si los observas desde el alma, tienen un sentido. Todos, si los vives con honestidad, te dejan más cerca de ti. Y quizás eso sea el verdadero destino, no quedarte con la persona por la que enloqueciste, sino volverte consciente del por qué enloqueciste por ella. Y si logras hacerlo, el deseo deja de ser caos. Y se convierte en brújula. Arquetipos sexuales. ¿Qué tipo de energía eres y qué tipo de personas atraes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre atraes el mismo tipo de personas? ¿Por qué tus relaciones sexuales, aunque con distintos rostros, repiten patrones similares? ¿Por qué conectas con ciertos cuerpos, ciertas miradas, ciertos temperamentos, como si una fuerza más grande que tú los trajera una y otra vez? La respuesta puede estar en tu energía sexual dominante. Y más allá aún, en el arquetipo que vives sin darte cuenta. Para Carl Jung, los arquetipos son imágenes primordiales que viven en el inconsciente colectivo. No son inventos individuales, sino estructuras universales que toman forma a través de nosotros. Todos encarnamos, en distintos grados, ciertos arquetipos. Algunos de ellos están profundamente ligados a la sexualidad, al deseo, al modo en que nos relacionamos con el otro cuerpo. Y reconocer el arquetipo sexual que habita en ti puede revelarte no solo cómo te entregas, sino también a quien invitas sin darte cuenta. Hay personas cuya energía sexual es sutil, etérea, envolvente. Otras son directas, intensas, eléctricas. Algunas seducen desde la vulnerabilidad, otras desde el misterio, otras desde el poder. No es cuestión de género, ni de técnica, ni siquiera de intención consciente. Es cuestión de estructura psíquica. El deseo nace desde lo profundo. Y lo profundo tiene forma de símbolo. Uno de los arquetipos más comunes en lo sexual es el amante. Este arquetipo no necesita un motivo racional para desear. Vive en el cuerpo, en el placer, en la intensidad emocional. El amante busca conexión, fusión, éxtasis. No siempre se queda, pero siempre deja marca. Si este es tu arquetipo dominante, probablemente seduces sin esfuerzo. Atraes desde la vibración, no desde la palabra. Pero también puedes caer en el exceso de dependencia emocional, en la búsqueda constante de validación a través del deseo del otro. Otro arquetipo poderoso es el guerrero o guerrera sexual. No es necesariamente violento, pero sí activo, conquistador, directo. El guerrero va por lo que quiere. Su energía sexual es penetrante, clara, desafiante. Suele atraer personas que buscan protección, dirección, o simplemente alguien que tome la iniciativa. Pero si este arquetipo está desequilibrado, puede convertirse en alguien que usa el sexo como control o como demostración de poder. Está también el arquetipo del curador sexual. Personas cuya energía íntima se vincula con la sanación, la contención, la transformación. Estas personas hacen del sexo un espacio seguro, profundo, liberador. A menudo, sin saberlo, atraen personas heridas que buscan inconscientemente una experiencia reparadora. Pero si no hay límites claros, pueden terminar drenadas, convirtiéndose en terapeutas sexuales no remunerados, sosteniendo vínculos donde se confunde intimidad con rescate. No podemos olvidar el trickster o seductor arquetípico. Es el juego, el coqueteo, la provocación. No necesita consumar para sentirse deseado. Vive en el preámbulo, en el casi, en lo ambiguo. Sabe usar el lenguaje, el cuerpo, el silencio. Puede ser encantador, magnético, inolvidable, pero también esquivo, difícil de atrapar, emocionalmente inaccesible. Atrae a quienes quieren resolver el enigma, ganar el juego, conseguir la validación. Otro arquetipo menos visible, pero igual de influyente, es el de la zeta sexual. No porque no tenga deseo, sino porque lo ha sublimado. Este tipo de energía no busca el cuerpo del otro, sino lo que representa. Tiene un magnetismo particular, austero, profundo, espiritual. Su sola presencia puede activar deseos intensos en los demás, incluso sin tocar. A menudo se encuentra en personas que han elegido caminos de búsqueda interior, maestros, artistas, o aquellos que han vivido duelos profundos. Puede atraer con fuerza a quienes están en crisis, o a quienes buscan algo más allá del cuerpo. También está el arquetipo de la madre o padre sexual, donde el deseo se mezcla con la contención, el cuidado, la nutrición.
Es una energía erótica profundamente emocional, pero que puede volverse confusa si se vuelve codependiente. Este arquetipo suele atraer personas con heridas de infancia no resueltas, o con una gran necesidad de afecto y aprobación. Y, por supuesto, está la sombra sexual. Ese arquetipo no reconocido, negado, reprimido, que sin embargo se filtra en cada mirada, en cada fantasía, en cada elección errática. La sombra sexual puede vestirse de víctima, de manipulador, de sumiso, de dominante, de mártir, de salvador. Y mientras no se la haga consciente, seguirá atrayendo experiencias que no entendemos, relaciones que nos desbordan, encuentros que nos fragmentan. Saber qué arquetipo sexual te domina es mirar el mapa de tu deseo. Es preguntarte, ¿desde dónde me vinculo? ¿Qué busco sin decirlo? ¿Qué activo en el otro solo con estar? ¿Qué tipo de persona aparece una y otra vez en mi vida íntima? Y aquí hay una verdad poderosa. Atraes lo que reflejas y también lo que necesitas integrar. Si tu energía es de amante, es posible que atraigas a quien teme al amor pero lo necesita. Si tu energía es de curador, atraerás a quien aún no ha sanado. Si eres guerrero, llamarás a quien anhela dirección o teme su propio poder. Y si te habita el trickster, atraerás a quien necesita soltar el control, o a quien desea domesticar lo indomable. Por eso, los vínculos sexuales son tan intensos. Porque no son solo atracciones físicas. Son encuentros de arquetipos. Duelos simbólicos. Danzas inconscientes. Puentes hacia lo que no sabíamos que éramos. Pero también hay algo aún más profundo. No tienes un solo arquetipo sexual. Los llevas todos dentro. Algunos dormidos, otros negados, algunos muy activos. Y tu tarea no es casarte con uno solo, sino reconocerlos, integrarlos, equilibrarlos. Porque cuanto más consciente seas de tu energía sexual dominante, más capacidad tendrás de elegir a quien invitas a tu cama, y a tu alma. Esto no significa volverte frío, estratégico o distante. Significa volverte dueño de tu energía. Saber qué enciendes en el otro y qué activa el otro en ti. Dejar de repetir patrones inconscientes. Salir de la trampa de la sombra. Usar el deseo como herramienta de conocimiento. Jung diría que conocerte sexualmente es conocerte espiritualmente. Porque el deseo es un mapa. Y cada encuentro íntimo es una pista. Una oportunidad para ver lo que no has querido mirar. Para abrazar lo que negaste. Para despertar lo que dormía. Y si te atreves a recorrer ese mapa, si te animas a mirar tu sexualidad como símbolo, entonces todo cambia. El cuerpo deja de ser solo carne. El sexo deja de ser solo acto. La atracción deja de ser solo impulso. Todo se convierte en lenguaje, en espejo, en revelación. Así, comienzas a comprender por qué esas personas llegaron. ¿Qué parte de ti representan? ¿Qué historia estás repitiendo? ¿Qué arquetipo te habita? Y más aún, ¿qué tipo de energía eres tú, cuando te entregas de verdad? Porque el cuerpo miente poco. Y el deseo, cuando se escucha con el alma, nunca viene en vano. El mito del amor y el sexo sagrado, cuando el encuentro es alquimia. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha intuido que hay algo sagrado en el acto sexual. Más allá del placer, más allá de la reproducción, más allá incluso del vínculo afectivo, existe una dimensión profunda, misteriosa y transformadora que solo se activa cuando dos cuerpos se encuentran en verdad con sus almas abiertas. No se trata de una idea romántica, ni de una visión espiritual ingenua. Se trata de una experiencia que, cuando sucede, deja una marca. Una que no desaparece. Una que no se olvida. Una que transforma. Carl Jung comprendió que detrás de los encuentros sexuales más intensos y significativos se esconden mitos, símbolos, arquetipos. Cada unión, cada deseo, cada orgasmo, es una representación de algo mayor. En esas experiencias donde sentimos que el tiempo se detiene, que el cuerpo se convierte en templo y que la piel del otro parece abrirnos el alma, estamos viviendo una forma de alquimia. Una transmutación. Una posibilidad de renacimiento interior. El sexo sagrado no se trata de rituales exóticos ni de posturas especiales. No necesita incienso ni palabras místicas. Puede suceder en el silencio de una mirada, en la profundidad de una respiración compartida, en el temblor de un abrazo que no busca poseer. Se trata, más bien, de una disposición interna, de un estado de conciencia, de la intención profunda de encontrarse con el otro sin máscaras, sin roles, sin proyecciones, desde el alma. Jung sabía que el alma se manifiesta en símbolos, y que el acto sexual, vivido desde el inconsciente profundo, es uno de los símbolos más potentes de la unión de opuestos.
En la alquimia, se hablaba de la conjunción del sol y la luna, del rey y la reina, del mercurio y el azufre. No eran sustancias, eran principios. Masculino y femenino. Activo y receptivo. Luz y sombra. Conciencia e instinto. Y eso mismo ocurre en el sexo sagrado. La fusión no es solo de cuerpos, es de principios arquetípicos. Cuando un hombre se entrega desde su masculinidad consciente, y una mujer desde su feminidad despierta, o cuando dos almas se encuentran más allá del género, se activa un campo energético que no pertenece a ninguno de los dos. Algo los contiene, algo los trasciende, algo los transforma. Esa es la alquimia sexual. Un proceso en el que no solo hay placer, sino también muerte y renacimiento. El ego muere por un instante. Se rinde, se disuelve, y en ese instante sagrado, aparece algo que no se puede forzar, el verdadero encuentro. Pero ¿por qué esta experiencia es tan escasa? ¿Por qué tantas personas viven el sexo como acto vacío, repetitivo, incluso desconectado? Porque la mayoría ha sido educada en una visión fragmentada del cuerpo y del deseo. Porque han aprendido a usar el sexo como poder, como moneda de cambio, como descarga, como sustituto del amor que no se atreven a pedir. El mito moderno del amor muchas veces confunde lo sagrado con lo adictivo. Confunde intensidad con verdad. Cree que si alguien te hace temblar, te duele o te obsesiona, es porque es tu alma gemela. Pero eso no es alquimia. Eso es proyección. Eso es sombra. El amor sagrado no quema, ilumina. No duele, revela. No atrapa, libera. El sexo sagrado solo puede suceder cuando ambos han hecho cierto trabajo interior. Cuando han mirado sus sombras. Cuando han sanado lo básico. Cuando no buscan llenar un vacío, sino compartir una plenitud. Entonces, el encuentro deja de ser un acto. Se convierte en un umbral. Y no es necesario que ese vínculo dure toda la vida. A veces el encuentro alquímico sucede una sola vez. Y es suficiente. Porque no se mide por cantidad, sino por profundidad. Por verdad. Por lo que despierta. También hay que decirlo, no todo vínculo merece esa apertura. No todas las personas están listas para ese tipo de entrega. Y no hay que forzarlo. El sexo sagrado no se produce por técnica, sino por resonancia. Por disposición mutua. Por presencia. En los sueños, Jung observó muchas veces símbolos sexuales que no hablaban de placer físico, sino de unión interior. Soñar con un acto sexual puede simbolizar la integración de dos aspectos del alma. La feminidad y la masculinidad internas. La razón y la emoción. La voluntad y la entrega. Es decir, el sexo simbólico representa un proceso de individuación. Y lo mismo ocurre cuando el encuentro con otra persona activa esa alquimia, es el alma que está integrando una parte de sí. No porque el otro sea el elegido, sino porque ha sido el espejo necesario. La chispa adecuada. El cuerpo que se convierte en revelación. En el sexo sagrado, el orgasmo no es el objetivo, sino la consecuencia natural de una fusión más profunda. A veces, incluso, no hay orgasmo físico, pero sí una expansión que no se puede explicar. Una paz. Una sensación de haber vuelto a casa. De haber tocado algo que no es de este mundo, pero que vive en ti. Y ese recuerdo no se borra. Porque no es solo corporal, es celular, energético, simbólico. Y a veces, después de ese tipo de encuentro, todo cambia. La forma de amar. De desear. De tocar. De buscar. Muchos no vuelven a conformarse con menos. No porque se vuelvan exigentes, sino porque han probado algo real. Y una vez que el alma ha probado verdad, no se alimenta de ilusión. Por eso, en lugar de buscar obsesivamente el sexo sagrado, Jung te invitaría a mirar hacia adentro. A preguntarte, ¿qué parte de mí no está disponible? ¿Qué temor me impide entregarme por completo? ¿Qué historia sexual aún no he sanado? ¿Qué herida quiero esconder con placer? Porque cuando limpias esos velos, el alma se vuelve permeable, disponible. Y entonces, sin buscarlo, llega el encuentro. Y cuando llega, lo reconoces. No porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Así, el mito del amor y el sexo sagrado deja de ser mito. Se convierte en experiencia. En carne. En alma encarnada. En la prueba viva de que el deseo, cuando nace del alma, no divide, une. No consume, crea. No hiere, transforma. Y entonces comprendes que el sexo, en su expresión más alta, no es solo placer, ni vínculo, ni poder. Es lenguaje del alma.
Y cuando el alma habla, todo el universo escucha. La integración final, tu deseo como camino de conciencia y poder. Después de recorrer las profundidades del deseo, de mirar sus símbolos, sus sombras, sus proyecciones y su poder transformador, llegamos a una verdad que ya no puede negarse: tu deseo no es una debilidad. Es un llamado, una vía, una herramienta de evolución que, si aprendes a escuchar, puede conducirte a la versión más auténtica y luminosa de ti mismo. El deseo, lejos de ser un enemigo de la conciencia, puede convertirse en uno de sus mayores aliados. Carl Jung lo intuyó desde el inicio: lo que no se hace consciente, se convierte en destino. Y eso incluye tu deseo. Si no lo conoces, si lo reprimes, si lo vives desde la vergüenza o la compulsión, entonces él te gobernará desde las sombras. Elegirá tus vínculos, tus errores, tus pérdidas. Pero si te detienes a observarlo, si lo habitas con presencia, si lo transformas en lenguaje interior, entonces el deseo se convierte en brújula, en fuego creativo, en poder real. La integración del deseo no significa eliminarlo, ni vivir sin él. Significa dejar de temerle. Significa soltar la lucha interna entre lo que se debe y lo que se siente, entre lo correcto y lo ardiente, entre la razón y la piel. Significa abrazar la totalidad de tu experiencia humana. Y en esa totalidad, el deseo tiene un lugar central. Cuando integras tu deseo, dejas de mendigar atención. Dejas de buscar afuera lo que no te das por dentro. Ya no te entregas por miedo a perder, ni te retiras por miedo a sentir. Ya no te seduce cualquier cuerpo, porque sabes que tu cuerpo tiene voz. Ya no necesitas que el otro confirme tu valor, porque lo has reconocido tú primero. Y ese es el verdadero poder, la capacidad de elegir desde la conciencia. De saber cuando un encuentro es una evasión, y cuando es una expansión. De saber cuando tu cuerpo dice sí, y cuando tu alma grita no. De sentir deseo y sostenerlo. De vivir placer sin culpa. De mirar tu historia sexual y convertirla en sabiduría, no en prisión. Integrar el deseo es también aprender a mirar atrás con compasión. Ver tus errores sin castigo. Ver tus heridas sin vergüenza. Ver tus obsesiones como llamadas del alma, no como señales de debilidad. Porque cada persona que tocó tu piel, aunque solo fuera una vez, te mostró una parte de ti. Agradecerlo es parte de la sanación. Honrarlo es parte de tu evolución. No hay experiencia sexual que no pueda convertirse en lección. No hay atracción errónea que no contenga un símbolo. No hay deseo que no diga algo de ti, de tu historia, de tu alma. Y por eso, el deseo no es un obstáculo. Es camino. Un camino que no siempre es cómodo. Porque para integrarlo, hay que mirar lo que se esconde detrás: el miedo al abandono, la herida del rechazo, el trauma ancestral, la culpa heredada, la vergüenza silenciosa. Hay que recorrer el mapa de tu cuerpo emocional, de tus memorias íntimas, de tus vínculos no resueltos. Hay que atreverse a recordar, a llorar, a soltar, a perdonar. Pero cuando lo haces, algo dentro de ti se alinea. Ya no necesitas conquistar ni ser conquistado. Ya no te arrastras ni te escapas. Ya no entregas tu energía sexual como moneda, ni la escondes como pecado. Simplemente, la vives. La respiras. La canalizas. La transformas. El deseo integrado es una fuerza que te habita, que se expresa en tu mirada, en tu voz, en tu creación, en tu forma de caminar por el mundo. No necesitas estar con alguien para sentirlo. No necesitas estar solo para explorarlo. Porque ahora el deseo no es algo que te domina, sino algo que te habita. Y eso es libertad. Jung hablaba del sí mismo como el centro organizador de la psique, la totalidad de tu ser. Integrar el deseo es dejar que ese centro reciba y contenga tu energía sexual sin fragmentarla. Es no separar más el alma del cuerpo. Es vivir tu espiritualidad sin negar tu placer. Es entender que no hay camino más profundo hacia ti que el camino que te lleva a sentir. Y ese camino no termina. Porque el deseo no es una meta. Es un flujo. Es un río interior que, cuando lo sigues con conciencia, te muestra cada rincón de tu alma. A veces con fuego. A veces con ternura. A veces con verdad cruda. Pero siempre con propósito. Integrarlo es también soltar el ideal de perfección. No existe la vida sexual impecable, sin errores, sin tropiezos, sin contradicciones. Existe el compromiso contigo mismo de mirar, de sentir, de corregir, de aprender, de perdonarte, de volver a ti. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No solo en tu cama. Cambia tu energía. Cambia tu manera de amar.
Cambia lo que atraes. Cambia la forma en que te miras al espejo. Porque el deseo bien integrado se manifiesta como dignidad, como presencia, como belleza. No se trata de ser un sabio del sexo, ni un maestro tántrico, ni un experto emocional. Se trata de ser tú, íntegro, vivo, consciente. Y eso, en un mundo que vive anestesiado, es un acto de poder. Quizás este sea el regalo final del deseo, obligarte a sentir, a no conformarte con la superficie, a buscar profundidad, a conectar, a sanar, a recordar que debajo de todo miedo, de toda herida, de toda historia, hay un fuego que no ha muerto. Ese fuego eres tú. Y si te atreves a sostenerlo con conciencia, no solo iluminarás tu camino, sino también el de quienes se crucen con tu verdad. Así termina este viaje. Pero en realidad, apenas comienza. Porque ahora sabes que tu deseo no era el problema. Tu problema era no saber lo que él venía a mostrarte. Resumen final, el poder del deseo, tu camino de transformación interior. A lo largo de este viaje hemos atravesado los pasadizos más íntimos del alma, guiados por una sola fuerza, el deseo. Lo que al principio parecía solo impulso, atracción o erotismo, ha revelado su verdadera naturaleza. Porque el deseo, como nos mostró Carl Jung, es mucho más que una necesidad biológica. Es una vía de conocimiento, un símbolo del alma, una energía sagrada que puede destruir o despertar. Descubrimos cómo el deseo nace de la sombra, cómo se proyecta en el otro, cómo el inconsciente elige por quien enloqueces y qué historias internas estás repitiendo a través del cuerpo. Vimos cómo los sueños sexuales hablan en símbolos, cómo la atracción por lo prohibido revela lo que aún no has integrado, y cómo ciertas conexiones marcan tu alma porque tocaron una parte de ti que ni tú conocías. También comprendimos que el dolor después del placer no es castigo, sino un eco del alma que necesita más que piel, necesita presencia, verdad, sentido. Y que transmutar tu deseo no significa eliminarlo, sino convertirlo en fuente de creación, de dirección, de poder interior. Porque cuando aprendes a canalizarlo, el deseo se transforma en propósito. Exploramos los arquetipos sexuales que te habitan, la alquimia que ocurre cuando el sexo es sagrado y auténtico, y el impacto transformador de mirar tu historia íntima con conciencia, en lugar de repetirla desde el inconsciente. Porque integrar el deseo es, en el fondo, volver a ti, volver a tu alma, volver a tu centro. No existe verdadera evolución sin mirar el fuego que te habita. No puedes elevar tu conciencia si sigues temiendo tu cuerpo. No puedes amar de verdad si no sabes cómo se mueve tu deseo. Y por eso, el viaje no era sobre el otro. Siempre fue sobre ti, sobre tu capacidad de habitarte, de sostenerte, de sentir con honestidad, de amar sin perderte, de vivir tu energía sexual como una expresión sagrada de tu alma encarnada. Porque cuando el deseo se vuelve consciente, entonces, y solo entonces, se convierte en libertad.